La palabra de Dios dice: Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Damos gracias a Dios por este nuevo día, porque nos permite poder reunirnos a través de estas plataformas. Les damos la bienvenida a este servicio de adoración del domingo 1 de noviembre del 2020. Estamos iniciando un nuevo mes y qué mejor que hacerlo alabando a nuestro Dios, reconociendo su grandeza y dando gracias por todo lo que Él hace por nosotros, porque Él está siempre a nuestro lado. Para iniciar, vamos a recordarles que ya ha sido enviado el boletín, que ustedes pueden consultar cada una de las actividades que se están realizando de manera virtual, siguiendo las recomendaciones de nuestras autoridades para salvaguardar la vida de todos debido a la contingencia por la cual estamos atravesando. Les pedimos que sigan participando, que sigamos orando, que sigamos intercediendo por aquellos que necesitan de la palabra de Dios, que necesitan conocerle. Damos muchas gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y les voy a pedir que desde nuestros hogares hagamos una oración. Oremos, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre mío. Gracias porque tú nos permites despertar, porque tú nos permites, Señor, abrir los ojos y ver cada una de tus maravillas, porque tú nos permites, Señor, tener el privilegio de poder alabarte, de poder bendecirte, Señor, de tener esta libertad en nuestro país que nos permite leer tu palabra, que nos permite cantarte, que nos permite, Señor, alabarte en todo tiempo y en todo momento, Señor, y que no hay ninguna restricción para eso. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, que en esta mañana, Señor, ha dispuesto también su corazón, su tiempo, para poder escuchar tu palabra, para poder seguir aprendiendo de ella, para cantarte, Padre mío. Gracias te doy por sus vidas. Y en esta mañana, Señor, ponemos en tus manos este servicio, Señor. Reconocemos tu grandeza, Padre, y te pedimos que seas tú el que lo dirija. Te pedimos que tomes también la vida del hermano que hoy trae tu palabra, la vida de cada uno de los que participan, Señor, de aquellos que te están escuchando, y también de aquellos que por alguna razón no han podido, Señor, en esta mañana poder asistir a este servicio virtual, Padre mío. Gracias, Señor, por todas las bondades que tú nos das. Gracias, Señor, por habernos salvado, porque tú, Señor, has mostrado misericordia para cada uno de nosotros, porque reconocemos que sin ti, Padre, no estaríamos aquí y no seríamos nada. Alabamos tu nombre y te bendecimos, porque grandes y maravillosas son tus obras, Señor. En tus manos nos ponemos, sé tú con nosotros y bendice, Señor, a cada uno de los que están participando. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, les invito a reconocer a nuestro Dios mediante la siguiente lectura bíblica, la cual se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios en su capítulo número 1, y daremos lectura del verso 15 hasta el verso 23, diciendo la palabra de Dios de la siguiente manera: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío,
y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, los invito a cantar el himno número 124, Tuya es la gloria. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Mateo 6:13. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Quita la gran piedra, ángeles de luz, en la tumba el lienzo, guarda, oh Jesús. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Vemos que llega el Rey sin todo ya, ansias y temores Él nos quitará. Que su iglesia alegre cante la canción. Vivo está la muerte, verde su aguijón. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Ya nada damos, príncipe de vida y paz. Sin ti no valemos, fortaleza das. Más que vencedores, haznos por tu amor. Y al hogar celeste, llévanos, Señor. Tuya es la gloria, victorioso Redentor, porque tú la muerte venciste, Señor. Leamos ahora una nueva porción bíblica. Esta se encuentra en el Salmo número 13. Dice en el cintillo: plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Oremos, hermanos. Padre bendito que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu santo nombre en estos momentos, porque tú eres digno de ser alabado, tú eres digno de ser glorificado. Pero también, Señor, sabemos que tú nos pides en tu palabra que acudamos a ti en todos los momentos de nuestra vida, que tengamos la confianza de buscarte, Padre, en oración. Y por eso, bendito Padre, en estos momentos estamos pidiéndote para que escuches nuestros ruegos, para que escuches nuestras súplicas, a favor nuestro, Señor, a favor de hermanos que están sufriendo en estos momentos
de hermanos que están, Señor, con una enfermedad en su cuerpo, luchando contra esa enfermedad. Te pido, Padre, que tengas misericordia de ellos y les ayudes a que ellos resistan la enfermedad y les dé su sanidad. También de aquellos que estén pasando por la enfermedad del COVID, de igual manera, Padre, que venzan esa enfermedad y que puedan reponerse, Padre bendito. También que atiendas a las necesidades que hay, Padre Santo, como la necesidad económica, como las necesidades, Señor, que han surgido en este tiempo que nos está tocando vivir, pero siempre tenemos confianza en ti y que estés escuchando, Señor, el clamor de tu pueblo, el clamor de esta primera iglesia bautista de Oaxaca. Señor, oye nuestros ruegos, ten compasión de nosotros. Te pido que tengas compasión de mis hermanos y les ayude, Señor, a salir adelante en este tiempo tan difícil en el que estamos viviendo, pero siempre confiamos que contamos con tu ayuda, que contamos contigo, que eres el Dios poderoso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantemos ahora, hermanos, el himno número 214, Pon tus ojos en Cristo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Isaías 45, 22. Alma cansada y turbada, sin luz en tus sendas, al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y los terrenos sin valor serán a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor serán a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa, Él dijo contigo estoy, al mundo perdido vendrán y anuncian la salvación. Pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Hermanos, les invito a que elevemos nuestra alabanza a Dios por medio de esta lectura bíblica, la cual se encuentra en el Salmo número 47. Y les invito a que todos juntos, unánimes, demos lectura a esta porción. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente forma: Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá a nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Subió Dios con júbilo.
Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Los invito a cantar ahora, hermanos, el himno número 512. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Salmos 145:1. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es indescriptible, cada día te bendeciré. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es indescriptible, cada día te bendeciré. Dios les bendiga, hermanos. Un gusto poder saludarles y en este día también poder compartirles la palabra de Dios y el mensaje de la predicación va a estar basado en la carta del apóstol Pablo que él escribiera a los Gálatas. Es Gálatas capítulo 1 de los versículos 11 al 17. Y me voy a permitir darle lectura y dice así la palabra de Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. El mensaje de esta mañana, hermanos, le puse por título, lo que debemos saber del Evangelio. Y está basado en el versículo 11, porque así es como empieza el versículo 11 de ese capítulo 1 de Gálatas. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí. Era importante para el apóstol Pablo que los hermanos de Gálatas supieran el evangelio que el apóstol Pablo les había predicado a ellos, de dónde procedía el evangelio, quién había entregado a él el evangelio, quién se lo había revelado y para qué se lo había revelado.
el Evangelio. Porque en ese tiempo, hermanos, la preocupación del apóstol Pablo era también porque en la región de Galacia había muchas iglesias, pero estaba pasando que se habían introducido falsos hermanos en las congregaciones y estaban perturbando a los hermanos, diciéndoles que haber creído en Jesucristo, que la predicación que ellos habían escuchado no era suficiente, que el hombre no solamente se podía salvar por la fe y la gracia en Jesucristo, sino que ellos tenían que practicar todos los rituales que exigía la ley. Y eso fue lo que motivó al apóstol Pablo a escribir esta carta a los Gálatas, en donde él enseña en qué consiste el Evangelio y que también es importante para nosotros para que sepamos en el Evangelio en quien nosotros hemos creído. Dice la palabra de Dios en el versículo 6 que el apóstol Pablo estaba sorprendido, estaba aterrado. Él utiliza aquí la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Lo que debemos saber del evangelio. En primer lugar, lo que debemos saber es que el evangelio es un mensaje que vino o se le fue entregado por voluntad de Dios. El evangelio es un mensaje por voluntad de Dios. Dice así la palabra: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En este primer punto nosotros podemos notar algo extraordinario acerca del evangelio, algo único acerca del mensaje del evangelio. Hermanos, que nunca en el hombre pasó por su mente la idea de crear el evangelio. El ser humano no tuvo la iniciativa para formar un mensaje como es el mensaje del evangelio. El mensaje que proviene del evangelio, todas esas enseñanzas que se predica, que predicó el apóstol Pablo en ese tiempo también, era un mensaje que no fue creado por el hombre. El hombre no tuvo participación alguna en ese mensaje. El apóstol está siendo muy claro, muy categórico en decir que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Está diciendo también que el evangelio no fue formulado bajo criterio humano. Ahí la mano del hombre, la mano del ser humano, la mano de filósofos, la mano de quienes crean las ideas, no se ve, no tuvo que ver. Dice el apóstol: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Dios. Esto también el apóstol Pablo lo explica en 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
El apóstol Pablo aquí está haciendo referencia a una escritura que fue dado en el Antiguo Testamento, y él, para hablar precisamente de la predicación del evangelio que también les estaba enseñando a la iglesia ahí a los Corintios, él dice y toma como ejemplo de su predicación este versículo que les leí el 9 del capítulo 2 de primera a los Corintios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Dice, nunca ojo alguno, ojo de un hombre había visto, ni oyó, ni han subido en corazón de hombre. Esto es algo, hermanos, que me lleva mucho la atención, que dice, no ha subido en corazón del hombre. El evangelio no fue, hermanos, ideado por el hombre. El evangelio no surgió del hombre. ¿Y cómo es que hay personas que mienten, que tratan de decir que el evangelio los hombres lo inventaron, que el evangelio, las religiones lo inventaron, que las personas que quieren aprovecharse de sus semejantes han inventado el evangelio, cuando la palabra de Dios aquí está siendo bien clara que este evangelio es un evangelio que fue iniciativa de Dios, que si hoy se predica del evangelio, que si Pablo, hermanos, predicó del evangelio en su tiempo, y él hasta estuvo dispuesto a dar la vida por llevar el evangelio a todas esas regiones, es porque él sabía que era un mensaje especial, es porque él sabía que era un mensaje único, es porque él sabía que era un mensaje extraordinario y que era importante que los hombres supieran de ese mensaje, un mensaje que ni mismo el apóstol Pablo imaginaba cuando él no era cristiano, predicar, saber de este mensaje. El mensaje del evangelio, lo que debemos saber del mensaje del evangelio es que si el evangelio está aquí en este mundo, si el evangelio se predica aquí en este mundo, no fuimos nosotros los hombres, no fueron los grandes pensadores del tiempo del apóstol Pablo o del tiempo nuestro que lo inventaron, que lo idearon, que razonaron y dijeron, vamos a decirle a la gente acerca del evangelio, ni tampoco es ni de los moralistas, fue inventado el evangelio. Aquí dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El evangelio no es según el criterio humano, no es según la voluntad del hombre. El hombre no tuvo que ver con este mensaje hermoso, precioso del evangelio. Y el apóstol dice, con respecto a mí, con respecto al mensaje del evangelio que yo predico, yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El evangelio no procede del hombre. El evangelio, el hombre no tuvo el poder, el hombre no tiene la facultad de que de su corazón de él entregara el evangelio. Dice el apóstol Pablo, este evangelio bendito que yo predico, no lo recibí. El evangelio no se recibe por conducto del hombre. El ser humano no tiene el poder en él para dar el evangelio, para entregar el evangelio. En el ser humano no hay esa facultad. Dios no
dejó, si permítame decir esto, Dios no permitió que en el hombre surgiera esta facultad de entregar estas enseñanzas hermosas y preciosas. En el hombre no hubo la idea de escribir el mensaje del evangelio. No, el hombre no tuvo ese pensamiento. Como leímos en Corintios, no surgió en el corazón del hombre el mensaje del evangelio. Ahora el apóstol Pablo está diciendo también que este evangelio es un evangelio que no se aprende en las escuelas. Este evangelio no es un evangelio que se aprenda en las universidades. Los hombres no pueden enseñar este evangelio, aunque sean las mejores universidades del mundo. Pero si el hombre está desconectado de Dios completamente, no podrá nunca enseñar el evangelio. El apóstol Pablo es muy claro y está diciendo, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Ahora, quiero también hacer una explicación. Yo sé que ahora, en nuestros días, a los cristianos el Señor nos pide que le prediquemos el evangelio a la gente. Pero lo que el apóstol Pablo aquí está argumentando, está diciendo es que el evangelio original, el evangelio auténtico, el evangelio verdadero, el verdadero evangelio no surgió en el corazón humano, no surgió de la mente de un ser humano, sino eso fue algo que fue dado por Dios, que fue voluntad de Dios entregar el evangelio. Y en este caso, Dios se lo entregó a Pablo. Dice, yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Lo que debemos saber del evangelio. El evangelio es un mensaje especial. Es un mensaje único. Gracias a Dios y que Él ha preservado este mensaje para que nosotros los hombres lo sepamos. Se pueden escribir libros que hablen de buenas costumbres. Se pueden escribir libros que enseñen al hombre a cómo comportarse, a cómo vivir mejor aquí en la tierra. Pero el mensaje del evangelio es un mensaje que es único, que no pudo el hombre haberlo escrito, haberlo dado. Pero en segundo lugar, lo que debemos saber del evangelio es que es un mensaje revelado por Dios. Dice la Biblia en el versículo 12, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El mensaje del evangelio es un mensaje revelado por Dios. Y miren, y esto a nosotros nos debe de hacer, hermanos, nos debe, hermanos, poner en esta reflexión acerca del mensaje del evangelio, de la predicación del evangelio. Si el apóstol aquí está diciendo que él no recibió esas enseñanzas de hombre alguno, sino ni hombre alguno se lo enseñó. Él no tuvo un enseñador que le dijera lo que él iba a predicar.
lo que él iba a escribir, sino aquí la Biblia está diciendo, sino por revelación de Jesucristo. Y al decir por revelación de Jesucristo, entonces nosotros debemos entender que el mensaje del Evangelio revelado por Dios es de origen divino. Oh, qué hermoso es esto. Qué hermoso, hermanos, contar en nuestros días con las Sagradas Escrituras y que en las Sagradas Escrituras quedaran plasmado este mensaje que procede del mismo ser, del mismo corazón de Dios. Dice el apóstol, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Él recibió esa sabiduría. Él recibió toda esa información por medio del Señor Jesucristo. Es revelación de Jesucristo. El Evangelio es un mensaje divino. El Evangelio es su contenido, es espiritual, su contenido es celestial. El Evangelio nos enseña acerca del plan de Dios, del propósito de Dios para la vida nuestra, el interés de Dios, el deseo de Dios para que el hombre pudiera saber y conocer acerca de su origen, pudiera conocer acerca de su propósito que tiene aquí en la tierra, pudiera conocer también su destino final, pudiera saber para qué está aquí en la tierra, pudiera saber para qué vino Jesucristo aquí en el mundo y pudiera darse cuenta que Jesucristo vino para salvarlo a él, para salvarlo a nosotros. Por eso, hermanos, es importante que nosotros valoremos este evangelio bendito, este evangelio celestial, este evangelio que Dios se preocupó y tomó la iniciativa de dárselo a conocer al apóstol Pablo. Y gracias al apóstol Pablo, ahora nosotros estamos leyendo esta escritura. El apóstol Pablo, Dios le dio esa grande sabiduría para que él escribiera la gran mayoría de las cartas que están en el Nuevo Testamento, en donde contiene ese gran mensaje del evangelio. Si nosotros a veces nos preocupamos por aprender de asuntos de esta vida, nos preparamos mucho para aprender técnicas, para aprender teorías. Hermanos, también debemos de prepararnos para seguir aprendiendo más de este evangelio que fue traído, que fue enseñado, que fue revelado por Dios. Allí en 2 Corintios, en su capítulo 2, versículos 6 y 10, dice de la siguiente manera. Perdón, hermanos, es 1 Corintios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, escucha, hermano, dice, no de este siglo. Si lo podemos nosotros trasladarlo a nuestro tiempo, esa sabiduría que Dios le reveló al apóstol,
y que también en su gracia lo sigue revelando para aquellos que se arrepienten y creen en Él. Dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo. No hay comparación a la sabiduría de este siglo. Dice, ni de los príncipes de este siglo. O sea, la palabra príncipe, podemos entender que está hablando de gobernantes, de personas principales de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, si los hombres de este tiempo, de la época en que el Señor Jesucristo vivió, estas personas principales lo entendieran, quién era Jesucristo, quién era lo que estaba enseñando Jesucristo, lo hubieran crucificado. Mas antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para que los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto mismo está afirmando el apóstol a la iglesia en Corinto. Dice, Dios nos la reveló a nosotros. Lo que debemos saber del Evangelio. Debemos saber que el Evangelio es un mensaje revelado por Dios. Entonces, el Evangelio no es un mensaje para que no se le estime. El Evangelio no es un mensaje que no tiene su importancia. El Evangelio tiene mucha importancia. Y así lo debemos nosotros de saber y lo debemos de valorar, hermanos. Eso es lo que el apóstol Pablo quería que aquellos hermanos lo supieran, el Evangelio, y que Dios quiere que nosotros también lo sepamos. En tercer lugar, lo que debemos saber del Evangelio es que el Evangelio es un mensaje encomendado por Dios. Fíjense, el apóstol dice en el versículo 15 y 16, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Y sigue diciendo, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. El Evangelio es un mensaje encomendado por Dios. El apóstol, como ya les dije, está presentando el Evangelio que él les ha predicado, porque queda sorprendido de qué es lo que estaban haciendo otros hombres que se habían metido encubiertamente en las iglesias para desvirtuar el Evangelio, para cambiar ese mensaje del Evangelio. Y entonces él está diciendo, hermanos, el apóstol no tenía nada de conocimiento del Evangelio. Pablo no tenía nada de ese conocimiento del Evangelio. Él lo revela en
En el versículo 13, en el versículo 14, Él dice, ustedes sabían quién era yo. Yo estaba completamente ajeno del Evangelio. Al contrario, yo perseguía a los que creían en el Evangelio. Entonces yo estaba ocupado en esto. Yo no me ocupé en aprender nada del Evangelio. Pero dice en el versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase, Lo que debemos saber del Evangelio es que es un mensaje encomendado por Dios. Dios le dio ese encargo al apóstol Pablo. Si Dios le había dado a conocer, si Dios le había dado ese mensaje, si Dios, el Evangelio así es, si Dios introdujo el Evangelio al mundo, no fue el hombre que lo introdujo, si Dios se lo enseñó, si Dios se lo reveló, Él está diciendo, yo no me ocupaba en eso, yo estaba en mi vida, en el pasado, en otras cosas, y Dios se lo reveló, dice, y cuando Dios en su misericordia me alcanzó, me escogió, dice que Dios lo escogió para que predicara el Evangelio. Él está diciendo que ese mensaje encomendado fue por agrado de Dios, fue por elección y fue por llamamiento. Si el apóstol Pablo aprendió del Evangelio, fue porque Dios se lo enseñó. No se lo enseñaron hombres, ni los apóstoles que ya estaban se lo enseñaron. Él lo aclara en los versículos más adelante. Dice para terminar el versículo 16, dice, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Dice, cuando el Señor me alcanzó, y seguramente está hablando de ese momento, cuando Él iba de camino a Damasco a perseguir a los cristianos, y sabemos la historia, que ahí el Señor lo alcanzó, lo tiró de su cabalgadura, y le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él hizo todo lo que el Señor le mandó, y se convirtió al Evangelio, y entonces Él dice, lo que yo hice es que me fui a un lugar, me fui a Arabia, ahí estuve un tiempo, y por eso ahí podemos entender que ahí es en donde Dios le reveló a Pablo su mensaje del Evangelio. Ahí es en donde Pablo entendió las instrucciones de Dios. Ahí es en donde Pablo tuvo esa revelación de Dios dada por él, y ahí es en donde él entendió y concluyó que Dios le había encomendado entonces, a partir de ahora, a partir de haber creído, que él predicara el Evangelio. Y es un gran honor, hermanos, porque predicar del Evangelio, así como lo expresa el apóstol Pablo, porque hablarles de Cristo a los hombres, acuérdense que también el Señor Jesucristo se lo pidió a sus discípulos en Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos. Es un mensaje que Dios se ha encargado de darlo a conocer, de revelarlo, de enseñarlo. Y ahora, como ya lo tenemos todo este mensaje, que el apóstol Pablo tuvo esa bendición, tuvo ese privilegio de recibirlo de manera directa y predicar del Evangelio, es agrado de Dios. A Dios le agrada que el que le obedezca y predique del Evangelio, es del agrado de Dios. Es un honor el que usted, hermano, que yo, hermano, prediquemos del Evangelio. Dios nos salvó, Dios nos rescató, Dios nos apartó para Él, nos escogió para Él, y Dios nos llamó por pura gracia. No hicimos ningún mérito, fue su gracia.
que su amor que nos alcanzó, que nos mostró su mensaje, que nos dio su mensaje, que nos enseñó su mensaje y que nos emplea para su mensaje. Lo que debemos saber del Evangelio, lo que debemos saber del Evangelio es que el Evangelio es su mensaje por la voluntad de Dios. Segundo, lo que debemos saber del Evangelio es que el Evangelio es revelación de Dios. Y lo que debemos saber del Evangelio es que el Evangelio es un mensaje encomendado por Dios. Esto es el Evangelio, hermano. El Evangelio, el contenido del Evangelio, las enseñanzas del Evangelio. Dios lo trajo. Es de Dios. Bendito Dios. Bendito Señor, que nos dejó su Evangelio. Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Cantemos ahora, hermanos, el himno número 518. Al Cristo vivo sirvo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Filipenses 3:10. Al Cristo vivo sirvo y en él el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, y en paz de salvación. Sé que en mi vida está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme tan triste, consuélame, Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, mi parte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijos cristianos, hoy himnos entonar. Eternos aleluyas, a Cristo Rey cantar. La única esperanza del mundo el pecador. Hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, mi parte salvación. Sé que viviendo está porque vive en mi corazón. Oremos, hermanos. Padre bendito, nuevamente estamos delante de tu presencia, agradeciéndote porque tú nos has ayudado para que pudiéramos llevar a cabo este culto
que es para tu honra y es para tu gloria, para glorificarte a ti, para exaltarte a ti. Nuestro Dios, también tú nos has ayudado para que, aunque sea por medio de la internet, se pueda llevar a cabo este culto. Y Señor, te rogamos, te suplicamos que aceptes el culto. Padre bendito, gracias también por tu palabra, que nuevamente nos enseñas de que el mensaje del Evangelio es un mensaje que nos has entregado en nuestras manos, que no fue el hombre que lo inventó, sino fuiste tú, Señor, el que lo has dado. Señor, que lo has revelado por medio de tu Santo Espíritu, y que también quieres que este mensaje se predique, que este mensaje se lleve a aquellos que todavía no han escuchado de tu palabra, porque es un mensaje maravilloso, este mensaje que trae, Señor, esperanza al mundo. Gracias, Padre bendito, y te pedimos que nos ayudes. Te pido, Padre Santo, que bendigas a mis hermanos de esta primera iglesia bautista de Oaxaca, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos llegando al final de este servicio, hermanos. Les recordamos que cada una de las actividades ustedes pueden consultarlas en el boletín, acercarse a los responsables de los diferentes ministerios, si tienen alguna duda, si desean incorporarse. Y pues vamos a despedirnos, hermanos. Hemos leído al inicio de este servicio el Salmo 46 en sus versículos 8 al 11, y vamos a terminar igualmente con el Salmo 46 en su versículo 1 al 3. La palabra de nuestro Dios dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una excelente semana, que el Señor sea con cada uno de ustedes. Viniste a habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy y me llevas más alto. Y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos: Santo, Santo, tu
amor va más allá